¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús advirtió a sus discípulos sobre algo tan aparentemente inofensivo como la levadura? Esta historia bíblica, más allá de su contexto antiguo, encierra una verdad profunda y atemporal que sigue siendo vital para nuestra vida espiritual. Prepárate para desentrañar un mensaje que transformará tu manera de ver la fe y la verdad. Nuestra historia comienza en un momento de intimidad y enseñanza. Jesús y sus discípulos acababan de cruzar el mar de Galilea, dejando atrás una multitud que había sido alimentada milagrosamente. La atmósfera estaba cargada de las recientes maravillas. Sin embargo, en medio de la travesía, un detalle mundano se hizo evidente. Los discípulos, absortos quizás en las enseñanzas o en el cansancio del viaje, se dieron cuenta de que habían olvidado llevar pan. Una preocupación muy humana en un momento de necesidad. Fue entonces cuando Jesús, con su mirada penetrante, les dirigió una advertencia. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, les dijo con seriedad. Una frase que, a primera vista, parecía desconectada de su preocupación inmediata. Esta declaración, aparentemente sencilla, contenía una profundidad que los discípulos aún no podían captar. Jesús no hablaba de un peligro físico, sino de una amenaza mucho más sutil y perniciosa. Su advertencia era una llamada a la vigilancia espiritual. Imagen de los discípulos confundidos conversando entre sí. La reacción de los discípulos fue inmediata y predecible. Sus mentes, aún ancladas en lo material, interpretaron las palabras de Jesús de forma literal. Lo dice porque no trajimos pan, pensaron entre ellos, susurrando sus preocupaciones. Esta confusión revela una tendencia humana universal, la dificultad para ver más allá de lo obvio. A menudo, nuestras preocupaciones terrenales nos impiden comprender las verdades espirituales más profundas. Los discípulos, a pesar de haber presenciado milagros, aún luchaban con esta limitación. Jesús, conociendo sus pensamientos y la raíz de su error, los confrontó con amor y firmeza. Hombres de poca fe, ¿por qué pensáis que lo digo por no tener pan?, les preguntó, revelando la debilidad de su razonamiento. Su paciencia era infinita, pero su propósito era claro. Les recordó los milagros recientes, las pruebas irrefutables de su poder. ¿No recordáis los 5 panes para 5.000? ¿Y cuántas cestas recogisteis?, les inquirió. Su memoria de los hechos era selectiva, olvidando la provisión divina. La pregunta clave de Jesús desveló el verdadero significado de su advertencia. ¿Cómo no entendéis que no os hablaba del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos? Con estas palabras, la niebla de la confusión comenzó a disiparse. Entonces, la comprensión llegó a los discípulos como un rayo de luz. Entendieron que Jesús no se refería a la levadura física que hace crecer el pan, sino a la influencia corruptora de las enseñanzas de estos grupos religiosos. La lección era clara y profunda. Para entender la advertencia de Jesús, es crucial conocer a los fariseos. Eran un grupo religioso influyente, celosos de la ley de Moisés y de sus propias tradiciones orales. Se presentaban como los guardianes de la piedad y la moralidad. Sin embargo, su levadura era la hipocresía y el legalismo. Se enfocaban en la observancia externa de la ley, descuidando la justicia, la misericordia y la fe. Su piedad era a menudo una fachada para la autojustificación y el orgullo. Jesús los criticó duramente por imponer cargas pesadas a la gente, mientras ellos mismos no movían un dedo. Su religión era una exhibición pública, buscando la alabanza de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Esta actitud era contagiosa y dañina. La levadura farisaica se manifestaba en su amor por los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Su corazón estaba lejos de Dios, aunque sus labios lo honraran. Esta superficialidad espiritual era un veneno lento para la fe. Por otro lado, los saduceos representaban una facción diferente, a menudo aristocrática y ligada al sacerdocio del templo. Eran más conservadores en cuanto a las escrituras, aceptando solo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Su levadura era el escepticismo y el materialismo. Negaban la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y espíritus, y la vida después de la muerte. Su fe estaba limitada a lo tangible y a la política terrenal. Los saduceos eran pragmáticos y a menudo colaboraban con el poder romano para mantener su estatus.
Su interés principal no era la piedad espiritual, sino la estabilidad política y económica. Esta visión mundana era una amenaza para la verdad divina. Su negación de las verdades fundamentales de la fe socavaba la esperanza y el propósito de la vida. La levadura saducea era una invitación a la incredulidad y a una vida sin trascendencia. Era una influencia que despojaba a la fe de su poder. La metáfora de la levadura es poderosa porque describe una influencia pequeña pero transformadora. Un poco de levadura afecta toda la masa, haciéndola crecer o, en este contexto, corrompiéndola. Así operan las malas doctrinas. Las enseñanzas erróneas no siempre se presentan de forma obvia o escandalosa. A menudo se infiltran sutilmente, mezclándose con verdades para ser más aceptables. Poco a poco, pueden alterar la esencia de la fe y la comprensión de la verdad. La levadura de los fariseos y saduceos no era un ataque frontal, sino una erosión gradual. Sus ideas, si no se discernían, podían desviar a los creyentes del verdadero camino de Dios. Por eso la advertencia de Jesús era tan urgente. Esta metáfora nos enseña la importancia de la vigilancia constante. Debemos examinar no solo las grandes ideas, sino también las pequeñas influencias que pueden moldear nuestra fe y nuestra conducta. La pureza de la doctrina es fundamental. La advertencia de Jesús no es solo para sus discípulos de hace 2000 años. Es una lección vital para cada generación, incluida la nuestra. La levadura de los fariseos y saduceos sigue presente, aunque con diferentes disfraces. Hoy, la levadura farisaica puede manifestarse como legalismo religioso, donde las reglas y las apariencias importan más que la relación con Dios. Es la tendencia a juzgar a otros por estándares externos, olvidando la gracia y la misericordia. También se ve en la autojustificación, el orgullo espiritual y la búsqueda de reconocimiento humano en lugar de la gloria de Dios. Cuando la fe se convierte en un espectáculo o una herramienta para el estatus, estamos ante esta peligrosa levadura. Por otro lado, la levadura saducea se manifiesta en el escepticismo moderno y el materialismo. Es la negación de las verdades espirituales, la incredulidad en lo sobrenatural y la reducción de la fe a una mera filosofía o un código moral sin poder. Se observa en la tendencia a dudar de la resurrección, de los milagros o de la autoridad de la palabra de Dios. Cuando la razón humana se convierte en el único árbitro de la verdad y lo espiritual es descartado, la levadura saducea está actuando. La historia de la levadura subraya la necesidad crítica del discernimiento espiritual. No podemos aceptar ciegamente todas las enseñanzas o filosofías que encontramos. Debemos ser como los bereanos, que examinaban las escrituras para ver si lo que se les decía era verdad. El discernimiento nos permite distinguir entre la verdad y el error, entre lo que edifica y lo que corrompe. Es una habilidad que se desarrolla a través del estudio de la palabra de Dios, la oración y la guía del Espíritu Santo. Sin discernimiento, somos vulnerables a cualquier viento de doctrina. Las falsas enseñanzas pueden parecer atractivas o lógicas, pero sus frutos a largo plazo son destructivos. Jesús nos advirtió para protegernos de esta corrupción. La fe genuina no es ingenua, es sabia y perspicaz. Nos llama a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, combinando la prudencia con la pureza de corazón. El discernimiento es nuestra defensa contra la levadura. Esta narrativa nos enseña que la doctrina importa. Lo que creemos sobre Dios, sobre Jesús, sobre la salvación y sobre la vida eterna, moldea nuestra fe y nuestra conducta. Una doctrina sana es el fundamento de una vida espiritual robusta. Así como la levadura afecta a toda la masa, una pequeña desviación doctrinal puede tener grandes consecuencias. Es por eso que los apóstoles enfatizaron la importancia de aferrarse a la sana doctrina y de guardarse de las falsas enseñanzas. Debemos ser diligentes en el estudio de la Biblia, permitiendo que sea nuestra guía y nuestro estándar de verdad. No debemos depender únicamente de las opiniones de otros, sino buscar la verdad directamente de la fuente divina. Cuidar nuestra doctrina es cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Es proteger nuestra fe de las influencias que buscan debilitarla o desviarla. La advertencia de Jesús es un llamado a la pureza doctrinal y a la integridad espiritual. La reacción de Jesús ante la confusión de sus discípulos también nos revela su paciencia y su método de enseñanza. Él no los reprendió con dureza, sino que los guió a la comprensión a través de preguntas y recordatorios.
Este episodio nos muestra que el crecimiento espiritual es un proceso. Los discípulos, a pesar de sus errores, estaban aprendiendo y madurando. Nosotros también, en nuestro camino de fe, cometeremos errores y tendremos malentendidos. Lo importante es estar dispuestos a aprender, a escuchar la corrección y a permitir que Jesús nos guíe a una comprensión más profunda. Su paciencia con sus discípulos es un consuelo y un modelo para nosotros. La lección de la levadura no es solo una advertencia, sino también una invitación a la reflexión y al crecimiento. Nos anima a examinar nuestras propias creencias y actitudes y a buscar una fe más pura y auténtica. La historia de la levadura de los fariseos y saduceos es mucho más que un relato antiguo. Es una advertencia viva y relevante para cada uno de nosotros. Nos llama a la vigilancia constante contra las influencias sutiles que pueden corromper nuestra fe. Nos insta a examinar nuestras propias motivaciones, a evitar la hipocresía y el legalismo, y a rechazar el escepticismo y el materialismo que niegan las verdades eternas. La pureza de nuestra doctrina es la pureza de nuestro corazón. No dejes que la levadura de la hipocresía o el escepticismo fermente tu fe. Te invitamos a profundizar en la palabra de Dios, a buscar el discernimiento espiritual y a vivir una vida auténtica y pura. Comparte este mensaje con alguien que necesite esta verdad y suscríbete para más enseñanzas que transformarán tu vida.